Hola, un gusto saludarle. Mi nombre es Joyce Barreto. En esta ocasión le haré un breve discernimiento sobre el derecho internacional privado. Inicio explicando que el derecho internacional privado es una rama del derecho que tiene por objeto determinar la ley aplicable y la jurisdicción competente ante situaciones jurídicas que presenten un elemento extranjero, como por ejemplo casos de divorcio entre personas de distinta nacionalidad, un contrato entre personas de diferentes países, entre otros muchos ejemplos. Es decir, su función no es resolver directamente el fondo del litigio, sino señalar el ordenamiento jurídico que debe utilizarse para la solución del problema. Ahora bien, vamos a remontarnos los orígenes históricos divididos en 4 etapas, y los cuales surgen de la necesidad práctica de los comerciantes y jueces para resolver conflictos de leyes. En el primer caso tenemos la antigüedad, donde se sentaron las bases al tener que regular las relaciones entre ciudadanos y extranjeros, particularmente en lo referente a la condición jurídica del extranjero y la aplicación de leyes distintas. Como segundo tenemos la Edad Media, donde se desarrollaron las primeras normas para resolver conflictos de leyes en el ámbito del comercio y la navegación en un contexto de ciudad, estado y reinos diversos. En el tercer punto tenemos la Edad Moderna, con el crecimiento del comercio transfronterizo y los movimientos migratorios, se hizo más evidente la necesidad de un cuerpo normativo que regulara estas relaciones de forma sistemática. En el siglo XIX se consideró el inicio del derecho internacional privado como una disciplina autónoma, estableciendo los principios de conflictos de leyes. Ahora bien, en el siglo XX y XXI se consolida mediante la creación de instrumentos formales que buscan uniformidad, como el Código de Bustamante, las Convenciones de La Haya y las leyes internacionales. ¿Esto con qué intención? Con la intención de facilitar el comercio, regular las relaciones personales, disolver conflictos de leyes y promover la cooperación. Ahora bien, en el derecho internacional privado se nutre de diversas fuentes que otorgan legitimidad, coercividad y unión en el plano internacional, y entre ellas se encuentran, primero, la costumbre, que es una de las fuentes más antiguas y que surgen de la práctica constante y uniforme de los estados, acompañada de la convicción de que tal práctica es jurídicamente obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que las costumbres se manifiestan en el reconocimiento generalizado de los principios como la reciprocidad, el respeto por la cosa juzgada extranjera y la aplicación de la ley del domicilio o la nacionalidad para regir el estado civil. En otro caso tenemos los tratados y convenios internacionales, los cuales son acuerdos escritos entre dos o más sujetos de derecho internacional, como estados u organismos, los cuales constituyen la fuente más importante hoy en día por su claridad y seguridad jurídica. Es decir, estos instrumentos pueden ser unificadores de normas materiales, como por ejemplo la compraventa internacional, o unificadores de normas de conflictos establecidas en la ley aplicable a ciertas relaciones, como el Convenio de La Haya o el Código de Bustamante. En la jurisprudencia podemos decir que son las decisiones uniformes y reiteradas de los tribunales de un Estado sobre casos que involucran elementos extranjeros en muchos sistemas, siendo la jurisprudencia esencial para interpretar y adaptar las leyes. En el caso de la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que define los límites de la jurisdicción venezolana y establece los criterios para el reconocimiento de sentencias extranjeras, desarrollando un factos a las normas de conflicto. Como cuarto punto tenemos la doctrina, las cuales son opiniones, análisis y estudios de los juristas y académicos que influyen en la creación de leyes, la interpretación de tratados y la orientación de la jurisprudencia. Es decir, la doctrina ayuda a sistematizar y resolver lagunas en el derecho internacional privado,
proponiendo soluciones teóricas a problemas complejos. Como quinto punto tenemos las convenciones y leyes nacionales, que son la fuente principal del ordenamiento jurídico nacional. Es decir, la ley del derecho internacional privado es una ley moderna que sustituyó el sistema territorialista por un sistema basado en los factores de conexión, como el domicilio, la ubicación del bien, entre otros. Ahora bien, no puede existir un sistema funcional del desarrollo internacional privado sin la norma de conflicto, ya que esta es la herramienta técnica fundamental que permite al derecho internacional privado cumplir con su objetivo principal. Es por ello que defino qué es la norma de conflicto. Es el mecanismo técnico y la regla jurídica específica creada por el derecho internacional privado para responder la pregunta ¿qué ley aplicar? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la norma de conflicto es la esencia metodológica del derecho internacional privado, ya que mientras el derecho internacional privado establece que hay un problema de leyes, la norma de conflicto ofrece la solución a ese conflicto remitiendo a un ordenamiento jurídico específico. Es decir, que la norma de conflicto no soluciona el problema, sino que señala el ordenamiento jurídico que debe regirlo, siendo entonces la norma de conflicto el corazón operativo del derecho internacional privado. Entre sus características tenemos que es directa, es decir, no da la solución al conflicto, que es indirecta, es decir, que no da la solución al conflicto, solo indica la ley aplicable, que es bilateral, ya que puede remitir tanto al derecho de foro como a un derecho extranjero. Es imperativa porque una vez identificada la norma de conflicto, su aplicación es obligatoria para el juez. Es neutro porque prescinde del contenido de la ley material, buscando solo el vínculo más estrecho. En cuanto a la estructura de la norma de conflicto, se compone de dos partes esenciales, que es el supuesto de hecho, que hace referencia a la situación jurídica o la relación que presenta el elemento extranjero, como ejemplo, la sucesión hereditaria, el matrimonio o el contrato. La otra es la consecuencia jurídica o factor de conexión, que es el elemento o circunstancia que localiza el supuesto de hecho en un ordenamiento jurídico determinado, como por ejemplo la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual, la situación de bienes, el lugar de realización de un hecho jurídico. Entonces, aunado a ello, las normas del derecho interno o derecho material cumplen una función crucial, como es el contenido sustantivo que el juez aplica una vez que la norma de conflicto ha designado como competente la ley de Venezuela, y la cual sería la Constitución de la República Bolivariana, el Código Civil, el Código de Comercio y las leyes especiales. Por otra parte, nos encontramos con un fenómeno técnico que surge del derecho internacional privado, como es el reenvío, el cual ocurre cuando la norma de conflicto del país del juez designa como ley aplicable la ley de un estado extranjero, pero la norma de conflicto de ese estado extranjero a su vez no remite a su propio derecho material, sino que remite la cuestión de vuelta al derecho del país del juez, catalogándose como reenvío de primer grado, o la ley de un tercer estado, siendo un reenvío de segundo grado. Es de considerar que si la ley extranjera remite de vuelta, en este caso a Venezuela, el juez venezolano aplica el derecho interno venezolano. Esto basándose en el principio de que si dos estados coinciden en que la ley venezolana es la más adecuada, no tiene sentido insistir en una ley extranjera. Entonces, el reenvío de primer grado es el único tipo aceptado por la ley del derecho internacional en Venezuela.
Por otra parte, vamos a hablar sobre el fraude a la ley. Esta no es más que la manipulación de los puntos de conexión de las normas de conflicto para evadir la aplicación de una ley y someterse a otra más favorable. Es decir, se basa en la realización de actos lícitos con la intención de eludir una ley imperativa, lo que implica un elemento objetivo y uno subjetivo. El objetivo es que un tribunal aplique una ley que no le correspondía inicialmente para lograr un resultado no permitido por la ley que quiso evitar. Ahora bien, para que exista un fraude de ley debe concurrir dos elementos como son un elemento material objetivo que significa la realización de uno o varios actos jurídicos que provoquen el cambio del factor de conexión aplicable al caso y un elemento intencional subjetivo donde el propósito o la intención fraudulenta es eludir a una aplicación de la ley imperativa del Estado que era originalmente competente. Ya para culminar, se acota la aplicación al derecho, el cual consiste en resolver conflictos de leyes en situaciones como elementos extranjeros, determinando el juez competente y la ley aplicable para casos como contratos o relaciones familiares transfronterizas. Este se realiza a través de normas de conflictos o normas indirectas, que en lugar de resolver el caso directamente remiten a un ordenamiento jurídico extranjero, cuyo contenido deberá ser conocido y aplicado por el juez, ya sea de oficio o una instancia de parte. Ahora bien, una parte crucial es el reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales extranjeras. Y para que una sentencia extranjera tenga efectos en un país, debe cumplir ciertos requisitos como haber sido dictada en materia civil o mercantil, tener fuerza de cosa juzgada en su país de origen y no contradecir sentencias previas del país donde se busca aplicar o en un proceso en curso. Muchas gracias por su atención.